contacto con nuestro invitado desde Buenos Aires, desde Argentina, Raúl Menalet, de Escuela de Coaching Psicoanalítica. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo te ha Hola, ido? hola. Bienvenido. ¿Qué tal, William? ¿Qué tal? Un gusto de participar de tu programa. Un saludo para toda la audiencia. Qué bueno, gracias. Gracias por estar allí. Y bueno, el tema que queremos desarrollar contigo, una escuela de coaching psicoanalítico. Ujú. Entiendo entonces que debe existir una gran demanda de personas a quienes tú de alguna manera conduces para que se hagan un psicoanálisis. ¿Por qué el psicoanálisis? Bueno, esta es una escuela nueva, es una fusión que no existía hasta ahora del coaching y del psicoanálisis. El psicoanálisis, ¿por qué el psicoanálisis? Uh -huh. Porque el psicoanálisis es la única, el único dispositivo que toma a lo inconsciente como algo fundamental, Uh ¿sí? -huh. Y nosotros en esta escuela de coaching psicoanalítico lo tomamos al inconsciente primero de Freud y después de Lacan, Uh -huh. como algo fundamental, donde hoy está muy pasado de moda, ¿sí? Quizás a tomar el psicoanálisis, porque hay técnicas nuevas que son mucho más breves, más eficaces, entre comillas, pero para mí no son, o para nosotros no son tan eficaces porque no toman a lo inconsciente como algo fundamental, porque nosotros tomamos, consideramos que todos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, nuestros gustos, nuestros impulsos, nuestras elecciones, nuestros sueños, nuestros miedos, nuestros deseos, todo eso y mucho más responde a mandatos del inconsciente. Uh -huh. Es decir, que no hacemos lo que queremos, no decidimos lo que sentimos, sino que hacemos y sentimos lo que el inconsciente nos ordena, ¿sí? Y en esta escuela nosotros enseñamos a los alumnos a descifrar esos mandatos del inconsciente de cada paciente, de cada participante de nuestro juego, por nosotros vamos a la sesión como un juego, ¿sí? Y a partir que lo desciframos, a partir de ahí empezamos a ganarle al inconsciente, porque el inconsciente nos viene ganando, viene haciendo que nosotros vayamos repitiendo patrones de conducta, que vayamos repitiendo modelos que ya tenemos aprendidos inconscientemente y a partir de ahí vamos cambiando y vamos pudiendo elegir otra posición inconsciente en nuestra vida. Oye, Raúl, Entonces, sí. Raúl, en tu exposición y cuando hablaste del inconsciente, además en ese fraseo, o sea, Sí. sentí como un látigo verbal de todas las Mm, cosas que sí. dependen, o todas las situaciones, mejor dicho, no cosas, situaciones que dependen del inconsciente. Y sabes que me imaginé en el momento que estabas haciendo, es esto, es esto, es esto, es esto. Me lo imaginé como una especie de Dios que lo puede todo, que tiene un enorme poder, que es el que más poder tiene. ¿Esto es así o me estoy metiendo en, en arenas movedizas? Y arenas movedizas sí, porque bueno, Dios, bueno, depende en qué Dios vos creas, ¿sí? Claro, A cada uno cree en un Dios diferente, ¿sí? claro. Pero bueno, sí, no sé si Dios, pero sí es una fuerza que tenemos cada uno adentro y que nos termina traicionando, ¿sí? Tú Que puedes no sé si, repetir ese influjo sí, que tiene el inconsciente de acuerdo a tu visión sobre el ser sí, humano. sí, es eso que dije antes lo voy a Sí, repetir. Porque aparte es algo que lo tengo aprendido, porque es algo que se lo digo a los pacientes en la primera sesión, ¿sí? Que todas aquellas que, todo eso que nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros gustos, nuestros impulsos, nuestras elecciones, nuestros sueños, nuestros miedos, nuestros deseos, todo eso y mucho más wow. responde a mandatos del inconsciente, ¿sí? Y, por más que parezca algo aprendido de memoria, no lo es porque realmente lo vemos diariamente en la clínica, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, uno va viviendo en la vida y uno va haciendo cosas, ¿sí? Claro, Y bueno, ojo, también tengo que aclarar algo, que no todo lo inconsciente es malo. Si bien, o sea, hay muchas de las cosas inconscientes que están buenísimas. Por ejemplo, que vos hagas un programa de radio, ¿sí?
eso también es inconsciente, hay una fuerza inconsciente que a vos te lleva a hacer un programa de radio que te conecte con tu deseo, con tu propio deseo, Ujú. ¿sí? Lo que pasa es que en el día a día van apareciendo sensaciones, Claro, reacciones, ¿sí? Reacciones. Eso se ve mucho claro. en el amor, en la pareja, se Ajá, ve ahora mucho, pongamos, Raúl, sí, un ejemplo. Un sí, ejemplo de algún paciente que tú hayas tratado, sin por supuesto decir sí, los nombres, sí. para un poco recrear el influjo que tiene el inconsciente sobre el ser humano. Bien. Bueno, te voy a dar un ejemplo, tengo 20.000 ejemplos para dar, Sí, ¿sí? Pero te voy a dar un ejemplo de justo de una paciente que tuve ayer, así que ok. siempre me acuerdo de algo reciente. Este, em, una paciente que es muy intolerante, ¿sí? Ajá, Es muy intolerante, este, es intolerante con sus hijos, es intolerante en su trabajo, siempre se pelea con sus superiores, con sus compañeros de trabajo, termina siendo, bueno, con sus parejas ni que hablar, si no pudo mantener parejas. O sea, digamos que el título de nosotros, a mí me gusta mucho ponerle un título a su modalidad inconsciente, por más que hay subtítulos, ¿no es cierto? También, sí, pero el título es la intolerancia, ok. ¿sí? Bien. Y primero descifrar eso ya es un punto, pero ¿por qué es intolerante? ¿Por qué razón? Porque ya tuvo una mamá muy tolerante, ¿sí? Demasiado tolerante con su marido, o sea, con el papá de ella. O sea, terminaba cediendo siempre, terminaba sometiéndose, terminaba haciendo la vista gorda a muchas cosas. La vista gorda en Argentina se dice como haciéndose Sí, la tonta, sí, ¿sí? sí. Mirando para Con otro su padre, lado en su relación con su padre. con el marido de su mamá, o sea, el papá de mi Ah, ok. paciente. Ok, o sea, no ¿Sí? era el papá biológico, no era el padre biológico, era el Sí, el padre padrastro. biológico. Ah, No, no, sí, el el padre padre biológico. biológico. Ah, ok, Sí, sí, ok, el padre biológico, ok. ¿sí? Entonces ella, por oposición, ¿sí? A, a, a esa mamá tan tolerante, ella terminó siendo intolerante. Y esto es algo que la atraviesa, ¿sí? Esto es algo que la atraviesa en toda la vida. La Ujú. atraviesa con sus hijos, la atraviesa con sus parejas, en su trabajo, ¿sí? Y esto es algo que la hace sufrir, la hace padecer, y bueno, nosotros en esta escuela de coaching psicoanalítico aprendemos a ver cómo desciframos esto que le pasa a nuestros pacientes, a nuestros participantes de nuestro juego, porque de esto únicamente se puede descifrar jugando con las palabras. No hay otra manera, Ok, ¿sí? pero No, entonces no, sí, yo establezco el contacto con ustedes en la sí, escuela de coaching psicoanalítico y sí. entonces yo tengo ya mi cita. Entonces, bueno, ¿qué herramientas, qué técnicas, no sé si deben ser muchas, pero bueno, pero por lo menos algo sucinto que nos pudiera explicar, qué herramientas se aplican sobre ese caso de intolerancia de esta señora, de esta mujer? Bien. Este, lo primero que hacemos cuando llega vamos a hablar de un paciente, un Sí, participante, ¿sí? Le- Viste que cuando llega alguien, uno le pregunta, bueno, ¿por qué estás acá? ¿No es cierto? Y entonces, esa persona, o sea, William, viene y me dice, bueno, yo estoy porque me peleé con mi marido, con mi mujer y demás. Y te empiezan a contar miles de situaciones, ajá, pero en realidad hay una pregunta que es fundamental, ¿sí? Que, que es una pregunta que es clave. Y yo le tengo que decir a William, decime cuáles son las cosas de la personalidad de William que le molestan y lo perjudican a William, ¿sí? Y ahí ya a William lo pongo en un lugar de, tengo que empezar a pensar en qué es lo que me perjudica, ¿sí? Y entonces ahí uno puede, y bueno, y hasta llegar a poder decir, bueno, que la intolerancia, y eso se logra bastante rápido, ¿no es cierto? Y a partir de después empezar a hablar de su infancia, de la infancia de William, y de empezar a contar cómo es la relación de la mamá con el papá, ujú, porque esto es fundamental, porque ahí viene patrones, vienen modelos, modalidades, ujú. ¿sí? Que uno repite, a veces las repite, uno sostiene, uno le es fiel, ¿sí? A un patrón, a una manera de vivir, ¿sí? Y eso es inconsciente, Sí, ¿sí? Yo tenía
una paciente que una vez me dijo, bueno, yo me enojaba todo el tiempo, porque para mí enojarme era como cepillarme los dientes, ¿sí? Era algo que pasaba todo el tiempo en mi casa, ¿sí? Entonces, y realmente uno repite un patrón, ¿sí? Que lo tiene, que nunca nadie le dijo, vos tenés que enojarte, Raúl, ¿no? pero entonces yo entiendo, de acuerdo a la explicación que nos estás dando, que, digamos, nuestros comportamientos, nuestras conductas, de alguna manera siempre están relacionadas con lo que pasó en nuestra infancia. Sí, sí, es así. Estamos hablando de las conductas y de nuestros comportamientos más profundos, ¿sí? Porque después, no, por supuesto que uno tiene comportamientos cotidianos, uno va, trabaja y viaja en el ómnibus y se relaciona, pero no es que, pero estamos hablando de las cosas más profundas, los sentimientos, las sensaciones, las reacciones, ¿sí? Viste que hay personas bueno, como esta paciente que se enoja, ¿sí? Viste que vos te das cuenta que ante un mismo hecho, cada persona reacciona de diferente manera, Claro, y ¿sí? tú sabes que es Entonces, lo bueno, interesante de lo que tú estás explicando, que sí, esas reacciones emocionales, la rabia, la sí, ira, sí, la no tolerancia, la intolerancia, te sí, pueden llevar en un largo periodo, te pueden llevar a enfermarte. obvio, por supuesto. Entonces Yo eso es tengo, terrible, eso es terrible. sí, yo tengo una frase que le digo también a mis pacientes, que todas las enfermedades, pero todas, incluido el cáncer, el ataque al corazón, todas las enfermedades son psicosomáticas. ¿Qué Ajá. significa? Que hay una parte somática, fisiológica, orgánica, esa parte hay que ir a hablar con el médico. Bien, hacete todos los estudios que tengas que hacerte. Pero hay una parte que es psíquica, hay una parte que es emocional, ¿sí? Y eso porque el cuerpo habla, el cuerpo pasa factura. Entonces, capaz que una persona que, o que tiene mucha rabia, o hay muchas personas que se aguantan esa rabia y se someten y se callan. También, o sea, hay diferentes patrones, hay tantos patrones como inconscientes. O sea, hay algunos, este, hay algunos patrones que se repiten en diferentes pacientes. Uno ya sabe que cuando uno viene a una mamá muy sometida, ¿sí? En Latinoamérica pasa mucho esto también, ¿sí? Donde hay mucho machismo, donde Ajá. venimos de familias muy machistas, donde padres violentos, ausentes, golpeadores. Bueno, viene de toda la cultura que hoy está cambiando en las nuevas generaciones, pero venimos con patrones de, bueno, entonces eso lo repite. Ahora, Raúl, Sí, ahora, estos cuadros sí, emocionales, psicológicos, sí, tienen reparo, tienen cura, se puede sí, curar uno sí, de esto que tú estás sí. explicando. Esto, sí, tienen cura y esto es lo que nosotros enseñamos en el coaching psicoanalítico, ¿sí? Nosotros Por cierto, ya que estás planteamos, hablando de coaching psicoanalítico, disculpa, debajo de la imagen de Raúl sí, tenemos, allí está su cuenta de Instagram, aquí debajito, aquí debajito, sí, aquí debajito, sí, ahí debajito está, sí, psicoanalista Raúl. sí. Se pueden comunicar con él, pueden establecer Sí, contacto, pueden hacer algún tipo de planteamiento, de duda, de comentario, de inquietud. Gracias, Raúl. sí, no, no, gracias a vos por recordarlo, porque bueno, yo me olvido de estas cosas, pero sí, Estamos ahí hablando de pueden, la cura, estamos hablando de la sí, cura. estamos hablando de la cura. Mira, como nosotros planteamos a la sesión como un juego, ¿sí? Nosotros planteamos un cambio de posiciones, un cambio de letra, porque nosotros venimos repitiendo un patrón, en general en la modalidad, yo la llamo modalidad M o W, ¿sí? Cuando digo modalidad M es M de mamá, pero no estamos hablando de la mamá verdadera, ¿sí? Mucho menos de la mamá actual, ¿sí? Estamos hablando de aquella mamá que uno tiene construida e instalada en el inconsciente, ¿sí? Cómo Porque, es una mamá instalada en el inconsciente? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? bueno, si nosotros tenemos una mamá por ejemplo, la mamá intolerante, Ajá. la modalidad, bien. Esta paciente, esta participante, no sostenía la modalidad M, sostenía la modalidad W. En algunos países le dicen modalidad W. La W es la M dada vuelta, ¿sí? O sea, es lo contrario. ¿Es la qué? Es la M dada vuelta, Ajá. ¿sí? Ok.
O sea, es el polo Sí, opuesto de la M. Entonces, en general, es, y la W y la M es la misma letra dada vuelta, no es otra letra, ok, ¿sí? O sea, sigue sosteniendo la M pero con la W. correcto. Haciéndote lo contrario, la sigue sosteniendo, en algún punto la sigue reparando. Hay una solidaridad, hay una lealtad, hay una fidelidad con la modalidad M, ¿sí? Esta paciente la sostenía con la W. Hay otros pacientes que la sostienen con la M y se someten al igual que M, ¿sí? Pero siempre digo que no estamos hablando de la mamá verdadera, porque si no, llamamos a un sicario, ¿sí? Mandamos a matar a mamá y se acabaron los problemas. Pero no Mm. es así. Mamá ya podría estar muerta, igual sigue operando a nivel inconsciente en nuestros patrones de vida y de conducta y de sentimientos y de O reacciones, sea que una y así es como... mamá, por ejemplo, Sí, una mamá protectora, como sí, son la mayoría, digamos, no tengo estadísticas, lamento no tener las estadísticas, pero sí. Te digamos quiero los corregir que latinos no hay, tendemos, no hay, tendemos a sí, ser, pero, tendemos a ser sí, protectores, ¿verdad, Raúl? sí, Tendemos a ser sí, protectores de los hijos. Entonces, sí, yo tendría que suponer que mis hijos van a ser igual que yo. O sea, que cuando tengan sus hijos van a ser igual de protectores o de sobreprotectores. Mira, a ver, yo te explico. Hay dos hermanos gemelos, ¿sí? Y cada uno tiene una M distinta. Es depende de lo que captó cada uno de su mamá, Ah, ¿sí? ok. No es la mamá verdadera. Por más que hayan nacido en el mismo día, hayan estado juntos, ¿sí? Capaz que uno tomó una mamá, sobreprotectora, como vos decís, y capaz que tomó otra, una mamá que lo ahogó, ¿sí? Que lo ahogó, no, o sea, cada uno tomó distinto, ¿sí? A nivel inconsciente. Por eso es que no hay reglas, y esto se descifra únicamente con la palabra, no hay otra manera, ¿sí? Ujú. No hay un aparato de rayos X para poder ver esto, ¿sí? Lo único que podemos descifrar es jugando con las palabras, y a partir de las palabras yo me pongo a hablar con William y decirme, bueno, ¿y cómo era? ¿Cómo era tu O infancia? sea ¿Cómo era la que, relación de tu mamá con tu papá? Y a claro, partir de ahí, sí, se o entiende, sea que ¿no? perfectamente dos gemelos, dos Sí, personas muy, o sea, bueno, son prácticamente idénticas, pueden desarrollar, digamos, un sistema de percepción psicológica, vamos a llamarlo así, que claro, sean totalmente distintas independientemente que, bueno, fueron, o sea, estuvieron juntos, fueron criados juntos, y eso lo ve incluso a veces uno con sus propios hermanos, claro, ¿no? O sea, obvio. vivimos Sí, bajo los sí, mismos valores y principios, la misma papá, el mismo mamá, pero sí. se No, desarrollan psicológica y sí, emocionalmente de manera distinta, ¿no? sí. Por más que tuviera la misma mamá biológica y real, por eso yo digo que no es la mamá verdadera, ¿sí? No es la mamá, es aquella mamá que nosotros nos construimos en nuestro inconsciente, la que tenemos construida e instalada en nuestro inconsciente. Que, Pero eso por es bueno o supuesto, malo, eso es bueno o malo. no es ni bueno ni malo, es, ¿sí? Es. Es, Te vuelvo a repetir, no todo lo inconsciente es malo. Hay un ok, montón ok, hay un montón de cosas inconscientes que están buenísimas, que nos hacen vivir, trabajar, disfrutar, ¿sí? Pero nosotros nos detenemos en la parte que nos hacen sufrir. Lo bueno, yo siempre digo, pulgar para arriba, no lo tocamos. Nosotros tenemos que ver en qué padecemos, en dónde sufrimos, en dónde nosotros repetimos, ¿sí? Patrones, modelos que nosotros nos construimos, que nadie nos dijo, mira, por supuesto que tiene que haber algo de realidad, ¿sí? De donde uno lo toma, ¿sí? Pero te vuelvo a repetir, dos hermanos, incluso gemelos, ¿sí? Tienen patrones distintos, ¿sí? Capaz que pueden haber coincidencias en un montón de cosas, pero en general se ven las diferencias en los claro. hermanos. Sí, Mira, Raúl, yo sí. siempre le hago esta pregunta a mis invitados psicólogos, coaches, nutricionistas. De acuerdo a tu consulta, al intercambio que tú tienes con tus pacientes, ¿cuáles son los casos, digamos, de mayor tendencia que hay en este momento? O sea, me refiero, hay gente más deprimida, atiendes más gente deprimida, gente ansiosa, mucho estrés, no sé. Y me gustaría evaluar junto contigo, ya en esta parte final, eh, cómo darle aliento a esas personas que conectadas a esta hora pueden estar pasando por una situación similar. Sí. Eh, yo tengo un problema
que muchas veces lo hablo con colegas, con amigos, con familiares, de que me cuesta decir, bueno, tenés que ir para adelante, Ajá. tenés que, bueno, sí, tú puedes, hay esperanza, ¿sí? Porque tengo un problema, porque yo soy muy fundamentalista de lo inconsciente, ¿sí? Entonces, y yo sé que una persona que tiene un patrón, una modalidad M o W, como ya más o menos lo expliqué acá, de una mamá que sufrió, por ejemplo, ¿no? Una mamá que sufrió toda la vida, que nunca se permitió disfrutar, ¿sí? Entonces, hasta que esa persona no pueda cambiar de letra, va a sostener ese sufrimiento. Entonces, le va a costar mucho disfrutar. Entonces, vos viste que hay personas que les cuesta disfrutar, por más que les va bien, que les va bien económicamente, les va bien, tienen trabajo, tienen hijos, y vos ves que se quejan y se quejan, Sí, y decís, sí, ¿por sí, qué? sí. Sí, ¿y por qué sufre tanto? Mira, Bueno, Julia Ruibal dice, es psicoanálisis, no tiende a dar aliento. el psicoanálisis no tiende a dar aliento. Eso Sí, dijo, sí. bueno, sí, es un problema que tenemos los Pero entonces psicoanalistas. yo me voy a hacer un psicoanálisis para enredarme más y ponerme peor. No, no, Ok, ok. no. Nosotros en el coaching psicoanalítico lo que hacemos es cambiar de letra, ¿sí? Sí, Y cambiar de letra es curar al inconsciente, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, curar al inconsciente que nos hace daño, ¿sí? Cuando cambiamos de letra, yo digo que hay un montón de letras para elegir. Tenemos la A, la B, la C, la H, la Y, la Z. Nosotros venimos usando la M o la W, ¿sí? Y esto es algo que se repite. Vuelvo a repetir, M no es mamá, M es algo que nosotros nos construimos, ¿sí? Y repetimos. Muchas veces hay gente que sufre más, hay gente que sufre menos, ¿sí? Pero cuando vos me decís, bueno, ¿qué características hay hoy en la gente? Si hay más gente deprimida, hay sí. gente... Y bueno, y yo digo que esto depende por eso te digo que cada uno depende el inconsciente, y el inconsciente es propio, ¿sí? Puede haber un inconsciente colectivo, por supuesto que si hay una guerra, ¿sí? O hay una pandemia, ¿sí? Se agravan, ¿sí? Los síntomas, ¿sí? Se agrava el sufrimiento. Pero todo eso también se ve que ante las mismas situaciones hay personas que lo toman de una manera, hay personas que lo toman de otra manera, hay gente que sufre más, hay gente que sufre menos, hay gente que se enoja más, hay gente que se enoja menos, hay gente que se somete más, al otro, hay gente que, viste que hay personas que nunca pueden decir que no, ¿sí? Entonces, Mm. y no pueden poner límites, también es algo que pasa mucho, que automáticamente dicen que sí, aunque no, aunque los perjudique. Eso también tiene que ver No, con y lo que tú patrones dices, de inconscientes. repente hay personas que no se, digamos, están en un sitio y no lo disfrutan y entonces Sí, llegan es a criticar, a ver el más mínimo detalle, en vez de ver sí, más el fondo, ver más la sí, fotografía amplia, sí, van entonces al claro, detalle, pero mira eso que está pasando. Entonces tú dices, bueno, pero o sea, no disfrutan, ¿no? O sea, al final como que les cuesta ser sí. felices, ¿no? Pero mira, yo también tengo una frase que digo que cuando hablamos de inconsciente, ¿sí? No es que uno va por la vida como un zombie, como un sonámbulo, haciendo cosas de manera inconsciente. No, no, no. Uno va por la vida completamente convencido de que lo que hace está bien, ¿sí? Y uno lo discute, y uno lo argumenta, dice, no, pero yo me enojo porque en realidad, no sé, mi mujer tal cosa, no sé, vamos a decir, ¿sí? Y porque yo tengo razón, y lo que es inconsciente es el origen, es la causa, ¿sí? Y la causa es ese patrón que nosotros venimos sosteniendo, porque Ujú. somos solidarios con ese patrón que venimos, que sostenemos y le somos leales, ¿sí? O sea que uno, pues viste que en general uno ve más en el otro los defectos más que en uno mismo. Uno dice, pero mirá ¿por qué se queja tanto? ¿Por qué se enoja tanto? ¿Sí? ¿O por qué? Sí. Y la persona que se enoja dice, no, yo me enojo porque tengo razón en enojarme. ¿Sí? Claro, Entonces, bueno, pero claro, pero se enoja de manera consciente, pero lo que es inconsciente es el origen, es la causa. es la causa, Sí, claro. sí, Y y es la un causa, poco, y es lo que sí, es el gran debate hoy en la, digamos, en la medicina. Por ejemplo, yo aquí que estoy en Estados Unidos, pues en este sí, momento Raúl está en Buenos Aires, está en sí, Argentina, Raúl Melanet de la Escuela de Coaching Psicoanalítico, tienen allí
su cuenta de Instagram, que es @psicoanalista Raúl, y aquí es Sí, @quijoteando, o sea que la comunidad tanto de Raúl como la comunidad mía, @quijoteando, estamos unidos. Y es el debate que te quería decir es que, bueno, tú sabes que el esquema en líneas generales de la medicina de Estados Unidos es no atacar las causas. claro, claro, sí, ¿Entiendes? Entonces sí, ahí está todo, porque si tú no atacas las causas, entonces tú sigues comprando medicina. claro, Y sí, 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 medicina para la uña, medicina para la ceja, medicina para la nariz, medicina y al fin. Y cuando te vas a acostar, son como 16.000 medicinas, pastillas que te estás metiendo, ¿no? claro, 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 Tú, claro, tú estás hablando de causas. sí, Tú sí, estás hablando de sí, causas y con el sí, psicoanálisis. Entonces, bueno, eso es una manera de sí. tratar de profundizar y de entendernos, ¿no? Sí. Ahora también quiero diferenciar al psicoanálisis del coaching psicoanalítico, Ajá. ¿sí? Porque el psicoanálisis tiene una tradición de que el paciente llega a la sesión y el psicoanalista le dice, bueno, hable de lo que se le ocurra, y así pasan sesiones enteras, pasan semanas, meses, años, donde no se producen cambios, ¿sí? Y nosotros tenemos en el coaching psicoanalítico, por eso la fusión del coaching y del psicoanálisis. Nosotros proponemos un método, proponemos herramientas, proponemos un objetivo, ¿sí? El objetivo es cambiar de letra, ¿sí? Ujú. El objetivo en el psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente, y a nosotros no nos alcanza con eso en el coaching psicoanalítico, porque si no, no puede pasarse la vida haciendo consciente lo inconsciente sin ningún objetivo. El objetivo acá es cambiar de letra, es poder curar al inconsciente, y curar al inconsciente es, cuando uno cambia de letra es cuando uno se conecta con el propio deseo, Ujú. porque uno va cumpliendo patrones, mandatos, mecanismos inconscientes sin darse cuenta, y cuando uno empieza a elegir otras posiciones inconscientes, ahí es donde uno puede empezar a estar más libre, más liviano, ¿sí? Porque vos decías si el inconsciente es Dios. Yo no sé si llamarlo Dios, ¿sí? Pero sí uno, Eso fue una travesura periodística, una travesura no, periodística. no, pero me gustó, me gustó, lo voy a tomar, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, pero no, pero sí yo digo que el inconsciente, uno es esclavo de lo inconsciente, porque Sí, uno va repitiendo y decís, pero carajo, otra vez vuelvo a hacer lo mismo, ¿sí? sí. Y otra vez, ¿sí? Y otra vez me vuelvo a enojar, otra vez vuelvo a elegir una pareja donde me termino sometiendo, otra vez, ya voy por la quinta pareja y termino repitiendo lo mismo. Y así llegan los pacientes y dicen, me pasa siempre lo mismo, ¿sí? Siempre me termino sometiendo. Y no es que uno elige parejas sometedoras, no, uno va generando a nivel inconsciente, porque siempre dice que sí, y siempre uno accede, y uno al final se va generando ese tipo de vínculo. Y después uno ve que cuando uno va cambiando de letra, también va cambiando el vínculo con su pareja, ¿sí? Ujú. Y la pareja cambia, ¿sí? Y la pareja no está haciendo coaching psicoanalítico, uno está haciendo, pero uno genera que el vínculo cambie. Entonces, cuando uno cambia, el otro cambia también, ¿sí? Entonces, pero bueno, lo que pasa es que el inconsciente no está muy difundido a nivel mundial. Uno piensa se piensa en general que hay una libertad de elección, hay una libertad de acción, ¿sí? Y esto no es así, ¿sí? Esto que dijo Freud hace 120 años no está difundido a nivel mundial, en el día a día, en lo cotidiano. Así ¿Se es, entiende? así es, Sí, está totalmente entendido.